Grupo GNP, expertos en impuestos, enfoque de negocios, líderes en estrategia fiscal, la firma de impuestos más premiada de Argentina. www.grupognp.com. La primera pregunta que yo me hago es ¿para qué? ¿Para qué este impuesto, no? Porque cuando uno hace algo, lo hace por algo y para algo. Y ustedes saben que la recaudación de este impuesto cubre apenas el déficit fiscal de un mes de la Argentina. Haber creado un impuesto o estar creando un impuesto que genera la reacción adversa que generan en los mercados en general, no solamente en los contribuyentes, a la comunidad de negocios en general, porque obviamente quita credibilidad en la plaza argentina como una plaza de inversión, para simplemente financiar el déficit fiscal de un mes. Así que, ¿para qué? Para nada, aparentemente. Bueno, cada uno tendrá su respuesta, el para qué, ¿no? Es obvia y subyacente. Pero bueno, voy a intentar compartir la pantalla con ustedes para poder hablar de este impuesto. Pero más que hablar de este impuesto, voy a hablar de este contenido, que es, vamos a hablar un poquito de las características del impuesto, un poquito del impacto que tiene este impuesto, pero después vamos a hablar un poco de por qué es inconstitucionalidad y sobre todo vamos a hablar de las estrategias de defensa que ustedes tienen y de acuerdo al perfil, así como en finanzas se habla del perfil del inversor, acá vamos a hablar del perfil del contribuyente, dividiéndolos en quien por su perfil debería o quiere pagar y quien no debería o tiene o quiere litigar. Y vamos a ver las ventajas y desventajas de cada una de esas opciones. Y luego hacemos un cuadro final de doble entrada donde ustedes se van a ver reflejados. Van a decir, bueno, sí, yo soy agresivo, yo soy no moderado, soy moderado conservador, soy conservador. Los va a ayudar un poco en la decisión. Obviamente la decisión finalmente la van a tomar ustedes con su almohada, creo yo. Pero esto les va a aportar muchos datos para esa decisión. Y bueno, vamos a hacer una conclusión final. Con respecto a las características del impuesto y su impacto, es un impuesto que trataron de llamarlo diferente, aporte solidario. Eso lo hicieron para que cuando tengamos que defender la inconstitucionalidad del mismo, nos van a decir de que no es un impuesto y que no podemos defenderlo como tal, basándonos en los principios del derecho tributario, que es el que rige a los impuestos. Y bueno, vamos a decir que no, que efectivamente es un empréstito forzoso y que es una exacción forzosa como todo tipo de impuesto y por lo tanto podemos defendernos del mismo como tal, como un impuesto. De hecho, le dan toda la fiscalización, la recaudación y el dictar las normas reglamentarias a la AFIP. Por lo tanto, esto es un impuesto. Bueno, la característica que tiene es que sería por única vez. Varios se estarán riendo en sus casas, diciendo nunca hubo un impuesto en la Argentina por única vez, como se supo que el impuesto a las ganancias nació en el año 1932 y cada 10 años lo venimos renovando, como todos los demás impuestos nacionales. Porque los impuestos, la potestad original la tienen las provincias, que se la han delegado esa potestad a la nación a través de la Constitución Nacional para determinados impuestos. Pero yo creo que va a ser por única vez. ¿Saben por qué? Porque es tan desmedido, que no lo pueden hacer dos veces. Sería demasiado. Sería casi un día maradoniano, saldríamos todos a la calle. Hubo impuestos por única vez en la Argentina. Acuérdense del ahorro obligatorio de Alfonsín, que fue por única vez. Acuérdense de la sobretasa del 20% para el impuesto a la ganancia, que duró 2 años. No me acuerdo si fue con De la Rúa o antes, no recuerdo bien. Pero fueron por única vez. Novedad respecto al proyecto original de Heller y la Cámara de Diputados.
no va a gravar los bienes al 31 de diciembre de 2019. Por lo tanto, no vamos a usar el tipo de cambio de 59 para nuestros bienes en el exterior. Va a gravar los bienes a la fecha de vigencia de la norma. ¿Cuándo va a ser la vigencia de la norma? Cuando la norma lo dice, si es que lo dice. Hasta ahora el proyecto que entró a Senado no lo dice, por lo tanto se estaría vigente a partir de su publicación en el Boletín Oficial. ¿Cuándo lo va a tratar el Senado? Bueno, miren, la Comisión de Hacienda del Senado lo trató el martes pasado, antes de ayer. ¿Por qué no lo trató el lunes? Porque fue feriado. ¿Y cuántos días tienen que pasar entre que lo trata la Comisión de Hacienda y entra al recinto? 7 días. ¿Cuándo terminan los 7 días? El 30 de noviembre. ¿Cuándo los van a tener que tratar? En extraordinarias, porque las ordinarias terminan el lunes 30 de noviembre. Por culpa del feriado del 23 de noviembre, del lunes pasado, por culpa para el gobierno, ¿no? Va a ser tratado, en teoría, en extraordinarias, junto con el paquete de leyes que envíe a extraordinarias el Poder Ejecutivo, cuando el Poder Ejecutivo llame a extraordinarias, que debería ser el mismo 1 de diciembre. Con lo cual, es razonable pensar que lo van a tratar en diciembre, tal vez en los primeros días, pero sabemos cómo funciona el Congreso, capaz que lo terminan tratando el 29 de diciembre, no lo sé. ¿Cuándo va a vencer? No se sabe. No sería irrazonable pensar que venza en marzo, abril, y que pongan un anticipo antes, como hicieron con la sobrealícuota de bienes personales. Así que para su cash flow funcionen con esa idea, que va a ser sancionado casi seguramente en diciembre. ¿Quiénes vamos a pagar este impuesto? Los residentes argentinos sobre la totalidad de nuestros bienes, en el país y en el exterior. Y acá está en rojo algo que es una alarma, por eso está en rojo, que es que pretenderían gravar, por una redacción muy defectuosa del proyecto que salió de diputados, a los residentes argentinos que eran tales, según la ley de ganancias, al 31 de diciembre de 2019. Quiere decir que todas aquellas personas que hubieran perdido la residencia fiscal argentina en el 2020 pretenden que estén alcanzados con este impuesto. Obviamente, además del tema de la inconstitucionalidad, va a ser otro tema de conflicto absoluto, porque si vienen sobre esas personas que ya no viven en la Argentina y que no tienen residencia fiscal argentina, esto significa que sería una situación que estaría agravando retroactivamente a esos bienes y a esas personas, o a los bienes de esas personas, cuando esas personas ya no son residentes fiscales argentinos, al momento de la vigencia de la ley. Y ustedes saben que en impuestos no se admite la retroactividad de las leyes y de los gravámenes. Se admiten cuando es dentro del año, pero no cuando es más allá del año. Del año calendario me refiero, ¿no? No 12 meses, del año de que estamos hablando. Así que las personas que perdieron la residencia argentina en el año 2020, la residencia fiscal me refiero, y al 31 de diciembre sí estaban, pero en el 2020 no, los pueden llegar a atacar, pero tienen bases sólidas para defenderse. Pero bueno, van a estar un poco menos tranquilos de lo que pensaban que iban a estar. Después, las personas humanas residentes del exterior pagan solamente sobre los bienes del país a través de la figura de responsable sustituto. Y luego están los que fueron a vivir a países no cooperantes o jurisdicciones de baja o nula tributación, que van a ser, siendo nacionales argentinos, por ejemplo, que se hayan vivido a Paraguay o a Portugal. Bueno, esos países son países de baja tributación. ¿Por qué? Porque su tasa de ganancias es inferior al 60% de la tasa de ganancias de Argentina. Entonces pretenden gravar con la totalidad de sus bienes a los nacionales argentinos que se hayan ido a lugares de baja tributación como Paraguay o como Portugal, y debe haber otros países que en este momento no tengo en mente, pero que en la medida que estén en condiciones similares a Paraguay, quedan obligados por la totalidad de sus bienes, como si residieran en la Argentina. ¿Cómo se determina la base imponible? Bueno, ya lo dije, para residentes argentinos sobre la totalidad de sus bienes en el país y en el exterior, y para los residentes del exterior por los bienes en el país. Pero ¿cómo se evalúan? De acuerdo a las normas de bienes personales. Y acá está en rojo otra atrocidad de esta ley.
Bienes personales, por razones socioeconómicas, exime a una cantidad de bienes. Por razones sociales exime la casa habitación, por razones socioeconómicas exime a la caja de ahorro y a los plazos fijos, porque es el dinero que los privados, a través de instituciones financieras, le prestan a los privados o al sector público, a través de los bancos. Bienes personales exime los bonos del Tesoro, que han caído en default y han sido canjeados, y los exime porque es la manera que encontró el Estado de financiarse a través del sector público. Exime los inmuebles rurales, porque son activos de muy bajísima rentabilidad, entonces gravarlo como un bien normal no es correcto. Bueno, y exime, no es que exime, grava de una manera diferente, mucho más barata, a partir de la figura de responsable sustituto, al 0,5%, a nuestras tenencias accionarias o participaciones sociales en empresas. Eso se grava al 0,5% en bienes personales. Acá lo graban totalmente. Y este es uno de los grandes problemas que tiene el empresariado argentino, porque una gran parte de los empresarios argentinos, que tendrán sus activos financieros, muchas veces están profundamente invertidos en la Argentina, en industrias que son de capital intensivo, y no les alcanza el dinero para pagar el impuesto. Cuando tienen empresas, muchos me decían la otra vez, con emprendimientos en el exterior, que todavía no están pagando dividendos, pero de capital intensivo, y directamente no les alcanza. A otros sí, pero de todos modos, aunque les alcance, está el problema de la confiscatoriedad, que ahora la voy a explicar. Para pagar este impuesto hay que superar el patrimonio de 200 millones de pesos, que era la misma cifra que mencionaron en marzo de este año, cuando parecía que el impuesto iba a salir en marzo-abril. Se tomaron 7 meses, parece que tan emergente o de tanta emergencia no lo es, porque estamos en diciembre o en noviembre, casi diciembre, y todavía no salió a la luz, así que no veo la emergencia. Y es obvio que no hay emergencia con respecto a este impuesto, porque este impuesto apenas resuelve el problema del déficit fiscal de un mes. Lo reitero, porque es indignante. Estamos poniendo algo que no ayuda al país y que no sirve para nada, además, y que perjudica. Quiere decir que el que tiene 199.999.999 no paga nada, y el que tiene 200 millones paga sobre todo. Esta es otra exageración, por utilizar un término diplomático, de este impuesto. Pretende gravar los aportes a los trusts, fideicomisos, y como dice ahí, y demás estructuras, participaciones en sociedades, etc., independientemente del tratamiento exentivo en el impuesto sobre los bienes personales. Entonces, resulta que yo hice un aporte en un trust irrevocable, no soy el beneficiario de la renta, me he desposeído, lo hice bien, lo hice por razones hereditarias, o lo hice por otras razones, no importa, lo hice. Y lo hice bien. Lo mismo con un fideicomiso. Y resulta que no importa cuándo lo haya hecho, pretenden que lo grave para este impuesto. Ahora, resulta que vamos a suponer que me he desposeído del 90% de mi fortuna. Y el administrador del trust, lo del fideicomiso, es un administrador serio, no me va a dar el dinero para pagar el impuesto de esto. ¿Cómo hago para pagarlo si yo no soy más el dueño? Cuando yo aporto a un trust, hago lo que se llama, o comienza lo que se llama un dominio imperfecto. El trust es el dueño, en realidad es el administrador, pero mientras dura las condiciones impuestas en el trust, que serán 10 años, o el deceso del settlor, del fiduciante, del que puso el dinero en el fideicomiso. ¿Y cómo le van a gravar eso al aportante del trust si no tiene más el dinero en su patrimonio? Esta es otra fuente de conflictos, y que se va a sumar al argumento de la inconstitucionalidad para el que tenga un trust. Por otra parte, tampoco están diciendo que el que esté grabado va a ser el beneficiario del trust, como lo hicieron en otro horror legislativo,
cuando fue el tema de la sobrealícuota de bienes personales, donde dijeron que los beneficiarios de los TRAS, fideicomisos y similares eran sujetos del impuesto por tener ese derecho en expectativa. Es un derecho en expectativa. No lo tiene, el beneficiario no es dueño de nada. Y hasta el beneficiario ni siquiera puede haber sido informado de que es beneficiario de ese TRAS o de ese fideicomiso. Y lo van a hacer pagar la sobrealícuota de bienes personales. Bueno, acá por suerte no lo dice. Pero acá, en lugar de atacar al beneficiario, atacan al fiduciante, al que puso el patrimonio en el fideicomiso o en el trust. Esto es para discutirlo también, es un elemento más fuerte de discusión. ¿Cómo se paga el impuesto? Miren, la escala o la tabla de la izquierda se refiere a definir en qué tramo de la escala caigo. Y para definir en qué tramo de la escala caigo, tengo que sumar la totalidad de mis bienes, en el país y en el exterior. La escala del medio es la que dice cuánto van a pagar mis bienes en el país. Y la escala de la derecha es la que dice qué tasa van a pagar mis bienes en el exterior. Les voy a dar un ejemplo para que se ubiquen. Un patrimonio de 450 millones de pesos. Repito, 450 millones de pesos. Vamos a la escala de la izquierda. Ven, cae entre 400 y 600. Vamos a suponer que de esos 450 millones, 50 millones los tengo en la Argentina y 400 en el exterior. Los 50 millones de la Argentina, me ubico en el centro de este cuadro, van a pagar el 2%, porque de 0 a, en realidad, a 300 millones, pagan el 2%. Los 50 millones por encima de 0 van a pagar el 2%, los locales. Y los del exterior, que son 400 millones, porque eran 450 el total. Los 400 millones, ¿en qué escala van a estar metidos? En la que va de 400 a 600 millones. ¿Sí? Y va a pagar entonces, o si quieren, en la anterior, en la que va de la de 450 millones, perdón, dije bien, porque sumo los dos, 450 millones. Los 400 del exterior más los 50 local, y ubica en el tramo que va entre 400 y 600. Con lo cual, los 400 millones del exterior van a pagar la tasa del 3,75, que está a la derecha. ¿Cuál es el perjuicio que han hecho con esto? Que para meterme en un tramo más alto de la escala cuando se trata de bienes del exterior, al definir el tramo de la escala, me obligan a sumar los bienes locales y los bienes del exterior para definir en qué tramo de la escala caigo. No es que hay doble imposición, porque los 50 millones del ejemplo van a pagar la tasa que le corresponde de acuerdo a la columna del medio, y los 400 restantes van a pagar la alícuota que le corresponde, pero va a ser una alícuota mayor por influencia de que le estoy sumando los bienes locales para definir el tramo de la escala. Hay una norma acá que no la va a hacer nadie, me parece, que es que el que repatria el 30% de sus tenencias financieras del exterior, y son solamente las tenencias financieras, no los inmuebles y otros bienes, el que repatria las tenencias de 30% de las tenencias financieras del exterior, ya sea en moneda extranjera o producto de la realización de activos financieros, no va a estar sujeto a la sobrealícuota para los bienes del exterior. Y el plazo de repatriación es 60 días a partir de la vigencia de la ley, prorrogable por el Poder Ejecutivo por otros 60 días más. Si casi nadie repatrió el 5% para no tener que pagar la sobrealícuota de bienes personales, menos van a repatriar el 30% y mucho menos con el nivel de escasez de reserva que tiene la Argentina. Así que esta norma me parece que es letra muerta, opinión personal. La AFIP es la que va a fiscalizar todo esto. Seguramente van a sacar una resolución reglamentando todo, fecha, vencimiento, etc. Valuación no. Antes el primer proyecto hablaba de que la AFIP iba a definir los términos de evaluación. Eso a mí me había preocupado. Ahora la evaluación es directamente de acuerdo a la ley de bienes personales. En general evalúa todo a valor actualizado, ¿sí? Entonces el hecho de que sea el impuesto aplicable a la fecha de vigencia de la ley es que no vamos a estar hablando de un tipo de cambio de 60, 59, 90, como era el tipo de cambio al 31 de diciembre de 2019, sino que vamos a estar hablando del tipo de cambio comprador Banco Nación a la fecha de vigencia de la ley, para evaluar los bienes en el exterior. Los bienes locales tienen sus propias normas de evaluación de acuerdo
a bienes personales, que en general habla de valores actualizados. Otra que se mandaron es la de la cláusula antielusión. Cualquier acto que se realice en los 180 días previos a la vigencia de la norma, tendiente a bajar el impuesto, será considerado que no debe tener efecto ese acto, salvo prueba en contrario. Salvo prueba en contrario. Pregunta: señor Guillermo, tengo 250 millones de pesos, ¿le puedo donar a mis hijos 60 para tener 190? Sí, le puede donar. Si lo hace bien, si lo hace por escritura pública, si el donatario acepta la donación, si le pone el dinero en su cuenta bancaria, si los demás herederos forzosos se anotician y están de acuerdo, y pasa lo mismo entre todos ellos y viceversa. Y a su vez, si estoy dentro de la legítima, porque si lo quiero hacer con uno solo, o con mi esposa, por ejemplo, en la medida que le done el 30% a mi esposa, estoy dentro de la legítima, y luego, cuando pase algo, se caiga el avión, el resto quedará para los hijos, pero eso ya lo doné. Y yo creo que esto es un elemento, es un salvo prueba en contrario, perfectamente posible y utilizable, pero hay que hacerlo bien. Alguien me dijo, ¿puedo hacer la escritura, hacer la donación y no abrir la cuenta bancaria? No, hacé todo. Hacé la escritura, hacelo bien, que firmen todos. La escritura es lo que da fe contra terceros, porque una donación lo puedo hacer por instrumento privado, pero da fe entre nosotros, entre el donante y los herederos forzosos, u otros herederos que pudiera dar vuelta por ahí. Pero frente a cualquier tercero, sea un tercero comercial, civil o público, la FIP, tiene que ser por escritura pública. Inconstitucionalidad. Como diría nuestro ministro de Economía o presidente de la Cámara de Diputados, acá hay mucha zaraza que vale, ojo, zaraza, está mal dicho decir zaraza, hay mucho bla bla para decir por qué es inconstitucional, pero que es verdad. O sea, claramente puedo alegar que hay doble imposición, porque este impuesto ya está siendo gravado por el impuesto a los bienes personales y sobre los mismos bienes me ponen otro impuesto nuevo. ¿Qué me va a decir el fisco? Y bueno, no, es como si fuera una alícuota mayor de bienes personales. Bueno, pero bienes personales no puede tener una alícuota tan grande. Yo estoy seguro que en las 200 y pico de personas que nos están escuchando ahora, debe haber mucha gente de edad intermedia para arriba, ¿no? Porque normalmente el que hace fortuna, generalmente, es después de algunos años, ¿no? Ahora, yo tengo más de 40 años de trabajo. En el año 1976, el gobierno derogó el impuesto a la herencia y puso el impuesto sustitutivo a la transmisión gratuita de bienes, que era una especie de impuesto al patrimonio neto, digamos a una tasa promedio del 1%. Puede ir del 0,5 a algo más. Vamos a poner el 1 porque la cuenta es más fácil para ustedes. Después del impuesto sustitutivo, me vino el impuesto a los bienes personales. Perdón, me vino el impuesto al patrimonio neto, que gravaba, por suerte, el patrimonio neto ese. Pero también tenía tasas saladas. Y luego vino bienes personales, que tiene tasas saladísimas y con pimienta. Y ahora con ají picante, con el 2,25. O sea que personas como yo, que llevan más de 40 años pagando este impuesto, ya pagaron hasta una tasa promedio del 1%, el 40% de su patrimonio, si es todo blanco. El mío es todo blanco. Así que el impuesto a la herencia ya está pagado. Lo digo esto porque están diciendo, bueno, en Argentina se puede poner este impuesto porque hay otros países que lo están poniendo, el de impuesto por la emergencia sanitaria. Sí, claro, pero no tienen el impuesto a los bienes personales que sufrimos nosotros durante 40 años. No lo tienen. Y el que lo tiene a tasas del 0,12 o el 0,25. Como mucho el 0,50, algún alocado. Pero en general no pasan del 0,25, 0,15. Entonces que pongan un impuesto a la riqueza por la pandemia es razonable. Para nosotros que somos tipos que hace 30, 40 años estamos pagando el impuesto a los bienes personales, antes llamado patrimonio neto, etcétera, ya pagamos 30, 40% de nuestro patrimonio todos los años. Voy a dejar para el final el de confiscatoriedad porque es el que vale de verdad. Después se viola el principio de igualdad. Y sí,
porque el que tiene 199 millones no paga, el que tiene 200 millones paga. El que tiene 500.000 millones de dólares en la Argentina, si los tiene en la Argentina, paga las tasas más chicas de 2 al 3%, y el que tiene 3 millones de dólares o 2 en el exterior, paga las tasas que van del 3 al 5%. Es ridículo. Viola completamente el principio de razonabilidad. Este es un impuesto absolutamente irrazonable en términos de capacidad contributiva de la gente. Piensa en la cantidad de gente retirada de su actividad profesional, comercial, industrial, que donó las acciones a sus hijos, que llegó el momento del retiro, que quiere estar tranquilo y que tiene sus fondos colocados en el exterior, porque Argentina, con una crisis cada 4 años desde el año 1823, no le da certeza ni seguridad, y que el único refugio que tiene para que no se le erosione su capital es la moneda dolarizada, el dólar, u otra moneda divisa fuerte, y resulta que vive de sus ahorros, y las tasas en el mundo hoy están por el piso, y le sacan un impuesto que, me pongo en el tramo medio de la escala, pagué el 2,25 de bienes personales y me pongo en el tramo medio, 3,75, no 5,25, 3,75 más 2,25 estoy en 6%. Trabajé 40 años, 2 años y medio de trabajo con estos dos impuestos en un solo año. El tipo tiene la sensación del efecto desplume. Es lógico que lo tenga. ¿Cómo no lo va a tener? Si me lo ponen de vuelta el año que viene, me sacaron 5 años. En 4 años me sacaron 10. En 10 años me sacaron el patrimonio. Tiene esa sensación. Es irrazonable. Pero el más importante, y que es el que hay que probar, es el de la confiscatoriedad. Por eso, toda esta situación, cuando ustedes la enfrenten, lo tienen que enfrentar multidisciplinariamente. No es un tema de contadores, no es un tema de abogados. Es un tema de tributaristas, contadores y abogados. ¿Por qué contadores? Porque son los que manejan la economía, la parte económica, los números. Y el abogado es el que maneja los aspectos de constitucionalidad. Y es un cálculo complejo. Lo que hay que hacer es sumar todas las rentas de todos los bienes sujetos a este gravamen, todas las rentas, más todos los impuestos que afectan a estas rentas y o patrimonios, que van a ser el impuesto a los bienes personales, el impuesto a la riqueza y el impuesto a las ganancias. Voy a comparar esos 3 impuestos con todas mis rentas, y si se llevan más del 33% de mis rentas, hay confiscatoriedad. ¿Lo dice Guillermo Pérez? No, lo dicen los fallos existentes en la Argentina. Entonces ese cálculo hay que hacerlo. Una duda es si la diferencia de cambio, que para impuesto a las ganancias o para la contabilidad fiscal del impuesto a las ganancias es una ganancia, entre comillas, no es ninguna ganancia la diferencia de cambio, en mantener el valor de la moneda para mis dólares, es tener los mismos dólares. Pero el único problema es que me quieran hacer jugar para el cálculo de la confiscatoriedad la diferencia de cambio. Yo creo que no hay que hacerla jugar, porque la diferencia de cambio no está gravada precisamente por no ser una ganancia, a pesar de que en el impuesto a la ganancia la ponen como una renta exenta. Directamente no tendría ni que estar, porque está bueno que esté, porque así no discutimos, que esté como exento en el impuesto a la ganancia, pero la diferencia de cambio no es una ganancia, nunca fue una ganancia. Tengo el mismo dólar que tenía antes, simplemente es la reexpresión de ese dólar al tipo de cambio actual. Si yo tengo que incluir dentro de las ganancias la diferencia de cambio, me va a ser más difícil probar la confiscatoriedad, porque el monto de estos 3 impuestos va a ser más chico en términos porcentuales si en esa ganancia estoy poniendo la diferencia de cambio. Entonces yo creo que en el cálculo, cuando uno lo haga, no la tiene que poner. Primero porque no corresponde y segundo porque no me conviene. Estrategias de defensa. Acá vamos a hablar de todo lo que hay para hacer. Vamos a recomendar lo que creemos que no va y lo que creemos que sí va desde el punto de vista de una estrategia procesal. Pero también les vamos a decir que no importa solamente lo que tenemos disponible como estrategia procesal. Vamos a decirles también que ustedes tienen que conocerse íntimamente como contribuyentes y como personas. Como contribuyentes, porque dependiendo de la vía procesal que elijan,
van a estar sujetos y expuestos a inspecciones, van a estar en la lupa del fisco. Y como personas, porque tienen que conocerse si son capaces de soportar una inspección del fisco, que no es nada que mata a nadie, pero hay que tener cuero duro, hay que ponerle el pecho a las balas. Y hay gente que con una simple notificación de la AFIP se esconde abajo de la cama, y tiene derecho, porque se siente acosado. Y hay otros que les da adrenalina y que la disfrutan. Hay de todo en la viña del Señor. Entonces, cuando ustedes decidan, no decidan por lo que le cuenta el vecino, el amigo en la cancha de golf, en el restaurante, bueno, ahora un poco menos, sino tienen que decidir a partir de un profundo conocimiento de cuán prolijos han sido ustedes fiscalmente y de cómo son ustedes como personas. Y si creen que sus cosas han sido llevadas correctamente todo este tiempo. Porque si vamos a litigar, podemos comernos una inspección y nuestra situación integral fiscal tiene que ser sana, o por lo menos defendible. ¿Cuáles son las estrategias procesales? Las tres primeras. La cuarta es pagar. La primera es el amparo, que tiene que ir junto con una medida cautelar. Se puso muy de moda al principio. Todo el mundo decía que iba por amparo. Bueno, ahora lo voy a explicar, pero les anticipo. El amparo no es una estrategia procesal correcta porque no va a tener curso. No sirve. ¿Cuál sirve si voy a litigar? La segunda, la que dice que no debo pagar el impuesto ni determinarlo. Eso va a significar que me voy a tener que defender ante la AFIP cuando venga, va a significar que me voy a tener que defender en el Tribunal Fiscal porque la AFIP me va a fallar en contra, y va a significar que me voy a tener que defender en la justicia ordinaria porque el Tribunal Fiscal, por tratarse de una cuestión de constitucionalidad, no va a fallar a favor, va a fallar en contra, va a decir que no se puede expedir. Esto de no pagar el impuesto y de no determinarlo, tiene que ir junto con lo que se llama una acción declarativa de certeza, que no requiere ninguna medida cautelar. ¿Por qué? Porque mientras esté discutiendo con la AFIP o con el Tribunal Fiscal, eso implica un efecto suspensivo para que la AFIP no me pueda embargar, demandar ni ejecutar. Perdón, embargar o inhibir, sí. Después yo me defiendo contra eso, pero que no me pueda ejecutar. ¿Ok? Ahora lo explico en detalle, inclusive con un gráfico de tiempo para que ustedes lo entiendan bien. La tercera estrategia es pagar e ir por un recurso de repetición. Es el tipo que quiere dormir más tranquilo. Comer bien, dormir bien. Bueno, este eligió dormir bien. Y el cuarto es el tipo que dice, no, yo tengo un nivel de negocios acá, porque acá hay que ver el equilibrio entre el stock y el flujo, ¿no? Si el señor está retirado y tiene un stock enorme y tiene cero flujo, y va a tener que litigar, me parece. Ahora, si el señor tiene un stock importante y un flujo muy importante, y capaz que le conviene concentrarse en el negocio, en hacer buena estrategia fiscal sobre el flujo, cerrar los ojos por una vez y pagar el impuesto. Ese es el que estaría en la cuarta posición. También estaría ahí el que es más conservador. Ahora va a haber un cuadro que vamos a clasificar según el perfil de riesgo del contribuyente. Pero vamos a explicar primero el tema del amparo, el punto 2 y el punto 3. El amparo. El amparo es una medida que se interpone en la justicia ordinaria. Se tiene que, ojo esto, se tiene que interponer entre los 15 días hábiles de publicada la norma, así que el que quiera ir por esa vía, que yo no la recomiendo, lo tiene que hacer dentro de los 15 días. Es de resolución rápida, en un año y medio llega a la corte y tiene que expedirse por sí o por no. O sea que es el señor que es agresivo de alguna manera, agresivo en el sentido, yo quiero saber rápido. No voy a buscar tiempo para ver si será una moratoria o lo que sea. Quiero una respuesta rápida. Y no lo quiero pagar porque lo diga la Cámara de Diputados. A buen entendedor, pocas palabras. Lo quiero pagar porque me lo dice la AFIP, la Corte Suprema. O no lo voy a pagar porque la Corte Suprema me dio la razón. Pero el amparo, para que corra, para que tenga curso, para que me lo den, tengo que demostrar con mi escrito que hay un daño cierto, concreto, actual, que hay una ejecución inminente. Caso contrario, el juez
lo va a declarar que es una vía no idónea. Como eso requeriría apertura a prueba, cosa que en el amparo no ocurre, porque no se abre a prueba en el amparo, es por eso que esta vía procesal no es posible, porque al no poder hacer la apertura a prueba, yo no puedo probar la confiscatoriedad ahí, entonces no me van a dar el amparo. No va a correr. Pero vamos a suponer, en Capital seguro no va a correr. Quizá en alguna provincia corra, quizás. Depende del juez de la provincia. Ahora, si yo presento un amparo, como el amparo no tiene efectos suspensivos sobre la FIP para que no me venga a ejecutar, tengo que meter una medida cautelar junto con el amparo. De esa manera la FIP se abstiene de ejecutarme el impuesto. Ahora, fíjense cuál es el principal reparo a que me admitan el amparo. Fallos. Acá pusimos uno, hay otros. Hay un fallo que, si no me equivoco, se llama Dugan y Trocero, que también dice lo mismo. Acá dice, miren, en letra azul dice, si la ilegalidad de la conducta, ¿quién es la ilegalidad de quién? Del fisco. Si la ilegalidad de la conducta, de la norma esta, del impuesto a la riqueza, no surge de modo manifiesto y en forma clara e inequívoca, y no surge sin necesidad de un largo y profundo estudio de los hechos, y si no surge de un amplio debate y prueba, la vía del amparo no será idónea. Y como no me van a abrir el proceso a prueba, entonces el amparo no me lo van a dar. Además sabemos que no lo dan. Y mucho menos en materia fiscal. Puede ser que en otros ambientes lo den. En Capital, olvídense del amparo, y en provincia seguramente tampoco. En alguna provincia remota, capaz que nos acercamos al juez y nos lo da, pero no lo sé. En general, yo les diría que no lo dan. Así que esta estrategia, olvídensela. Vamos a la segunda. Para el que no quiere o no puede pagar es esto, porque está el que quiera o pueda pagar. El que no quiere o no puede pagar, no le queda más remedio que no pagar. Y lo que le recomendamos es no determinar el impuesto. Acá se corrió la bolilla de que había que presentar la declaración jurada determinando el impuesto, pero aclarando en multinota, para no tener ley penal tributaria. La multinota tiene que ir siempre, aclarando en multinota que no lo pago porque es inconstitucional. No hagan eso. Y tampoco presenten la declaración jurada en cero. Si la presentan en cero, a pesar de la multinota que es para evitar la ley penal tributaria, el fisco me puede decir que le presenté una declaración jurada engañosa y que no le pagué el impuesto, y con esas dos condiciones avanzar con un juicio de ley penal tributaria. Si presento la declaración jurada con un impuesto determinado, el fisco puede entender que tiene una determinación y que me puede librar boleta de deuda. Por lo tanto, nosotros sugerimos no presentar la declaración jurada, no determinar nada, ni base imponible, ni impuesto, ni nada, sí presentar una multinota para evitar ley penal tributaria, y paralelamente, en un juzgado ordinario, interponer lo que se llama la acción declarativa de certeza. ¿Por qué es importante? Y acá no se necesita hacer dentro de los 15 días hábiles. Yo la interpongo, la pongo ahí y se va a quedar durmiendo en el tribunal. ¿Por qué? Porque para que la acción declarativa de certeza corra, empiece a funcionar, necesita que haya un acto en ciernes, necesita que haya un daño actual. ¿Y eso cómo lo demuestro? Con un acto administrativo del que me está haciendo el daño. ¿Cuál entendemos que es ese acto administrativo de parte de la FIP? Lo que se llama la prevista. La prevista no es la vista. La prevista es una notificación previa que me da la FIP alertándome que le tendría que pagar tal impuesto. La vista ya es con argumentos más fundados, con un monto más determinado, y es donde yo tengo que defenderme. Forma parte de lo que se llama el procedimiento de determinación de oficio de la FIP. La FIP, la manera procesal que tiene para cobrar un impuesto es abrir una inspección e ir por el procedimiento de determinación de oficio. Ellos determinan de oficio el impuesto que tengo que pagar en base a los datos que me piden a mí que yo le doy. Por eso, el acto administrativo previo para que la acción declarativa de certeza que presenté en un tribunal de la justicia ordinaria empiece a correr, es que yo tengo que demostrar el daño, el acto en ciernes. Y ese acto en ciernes es la prevista.
Acuérdense de eso. Cuando estén discutiendo con la FIP. Bien. Aparte, tiene que ser la prevista, porque si no, el juez me va a decir, no, mirá, si es la vista, ya hay otra vía procesal más idónea, como lo digo acá en este punto 2 repetido. Y nada, y ahí no me van a dar lugar a la acción declarativa de certeza. ¿Para qué me sirve la acción declarativa de certeza? Y porque ahí no estoy discutiendo con la FIP o con el Tribunal Fiscal, que es un organismo administrativo. Estoy yendo a la justicia directamente, paralelamente a la discusión que tengo con la FIP y con el Tribunal Fiscal, y en la justicia yo estoy exponiendo todos mis argumentos de inconstitucionalidad. Ahí puedo exponer todo lo que me afecta de este impuesto. ¿Y qué pasa si la acción declarativa de certeza me sale a favor en medio de la discusión con la FIP y con el Tribunal Fiscal? Porque discutir con la FIP y con el Tribunal Fiscal me va a llevar 4 o 5 años. Lo que va a pasar es que si la acción declarativa de certeza me sale a mi favor, yo la voy a presentar en el Tribunal Fiscal. Miren, me salió una acción declarativa de certeza de la Corte o del Tribunal de la Cámara, donde la haya presentado. Si me sale en contra, no la voy a presentar, la voy a guardar en un cajón y voy a seguir la discusión con el Tribunal Fiscal. Y además, esta estrategia procesal de no pagar y esperar que venga la FIP, y es un trámite que lleva entre 4 y 5 años. En el medio puede aparecer una moratoria. Y si parece una moratoria, ustedes pueden evaluar el allanarse a la discusión que en ese momento están teniendo con la FIP / Tribunal Fiscal, meterse en la moratoria, y ustedes saben que normalmente las moratorias en Argentina tienen entre unas 100, 120 cuotas, que eximen de las multas, de la ley penal tributaria y rebajan los intereses resarcitorios. En el medio, con la discusión con la FIP o con el Tribunal Fiscal, en algún momento dado, así como el contribuyente puede presentar su cautelar, la medida cautelar que tiene la FIP para cubrirse es hacerme un embargo o una inhibición general de bienes. Eso podría llevar a ocurrir en algún momento en medio del proceso. Si eso ocurre, normalmente lo que se hace es presentar un seguro de caución. Los empresarios normalmente con su compañía de seguro lo sacan en 2 minutos, es caro, no es barato, y lo presentan en el tribunal donde la FIP entabló el embargo o la inhibición general de bienes, que normalmente está referido a bienes locales. Es un incordio para el fisco hacer embargo e inhibición de cuentas del exterior. Normalmente va a ser con bienes registrables locales, puede ser autos o inmuebles, o cuentas bancarias locales. ¿Sí? Voy a mostrarles ahora un gráfico de tiempo de esta acción procesal. ¿Qué pasa si no pago y espero que venga la FIP? Miren este cuadro de la primera línea de arriba. Va a venir la FIP, me va a decir que no pague el impuesto, me lo va a reclamar con una notificación y va a haber un periodo de tiempo que entre la FIP y el Tribunal Fiscal va a llevar, estimo, entre 4, 5, 6 años. Y la FIP va a venir, pónganse a la izquierda de la primera línea, ¿sí? Viene la FIP, me viene a ver la declaración jurada, me dice que no la presenté, me la reclama, me empieza a pedir datos, yo le empiezo a dar datos, de a poco, no hay que apurarse, hay que irlo manejando el tiempo. Y bueno, a medida que el fisco se va muniendo de esos datos, generalmente me va a dar una prevista. Esa prevista, que como su nombre lo indica, es anterior a la vista, donde en la vista sí me dice lo que le estoy debiendo y que exponga mis argumentos de defensa, con esa prevista yo voy a bajar a la línea rosada de abajo, y si tengo la acción declarativa de certeza ya metida en un tribunal de la justicia ordinaria, ahí voy a decir, tengo un acto en ciernes, tengo un daño actual, concreto, por favor, empiece a hacer cursar la acción declarativa de certeza, con la prevista. ¿Ok? Bueno, me voy para abajo, empiezo a correr la acción declarativa de certeza y vuelvo para arriba. Cuando vuelvo para arriba, sigo atendiendo a la FIP. La FIP me sigue pidiendo datos y me envía la vista. ¿Qué es la vista? Es la determinación del impuesto y el reclamo del impuesto, y me pide que ponga mis argumentos de defensa. Yo tengo que contestar la vista, como dice el cuadrito este de acá arriba,
y tengo 15 días hábiles para contestarlo y me dan 15 días adicionales de prórroga si no llegué a contestarla. Ahí tengo que poner todos mis argumentos de defensa, porque todo lo que ponga ahí es lo que después va a ir al tribunal fiscal. Difícilmente que el tribunal fiscal me acepte pruebas adicionales a las que puse cuando expuse al fisco ante la vista que él me hizo. Así que acuérdense que ese momento es crucial, vital para la defensa de ustedes, la contestación a la vista. Lo que va a pasar es que la AFIP no nos va a dar la razón, no va a hacer lo que se llama la determinación de oficio. Va a sacar una resolución fundada, en principio dentro de los 90 días, después de hecha la defensa, donde me va a determinar el impuesto y me va a exigir el pago del impuesto. Ahí yo tengo 15 días hábiles para apelar ante el Tribunal Fiscal de la Nación. Ya estamos en Tribunal Fiscal de la Nación. Hasta ese momento, el apelar ante el Tribunal Fiscal de la Nación tiene efectos suspensivos respecto de que la AFIP no me puede ejecutar. El efecto suspensivo significa que la AFIP no me puede librar boleta de deuda, no me puede ejecutar. ¿Qué tiempo va a pasar hasta que llegue la determinación de oficio? Y un par de años. ¿Qué tiempo va a pasar en la discusión en el Tribunal Fiscal? 2 o 3 años. Estamos entre 4 y 5 o 6 años. ¿Puede haber una moratoria en el medio? Puede haber una moratoria en el medio. ¿Qué pasa en el Tribunal Fiscal? Es en esos 2 o 3 años. Viene la demanda, contesto la demanda, hay apertura a pruebas, va a haber pericias. Ahí sí va a haber apertura a prueba. Y ahí sí voy a tener que probar la confiscatoriedad, que es el argumento más fuerte. Si no les da que hay confiscatoriedad y se quieren mandar igual a decir que es inconstitucionalidad, háganlo. Pero es como ir al partido con la pelota desinflada, ¿sí? Va a haber alegatos y va a haber sentencia. ¿Qué pasa si hay una sentencia favorable? Nos ponemos contentos, pero no va a haber una sentencia favorable en el Tribunal Fiscal de la Nación, porque el Tribunal Fiscal de la Nación sobre temas de constitucionalidad no se expide y no se puede emitir favorablemente. En general no se va a expedir y ahí va a tener la vía abierta al fisco para atacarme. Y entonces yo ahí tengo 90 días para apelar ante la Cámara Contencioso Administrativo Federal, como dice el lado de la derecha de este cuadrito. Pero para poder apelar ante la Cámara, en la justicia ordinaria, voy a tener que pagar el impuesto, voy a tener que pagar el capital. Obviamente lo estoy pagando 5 o 6 años más tarde. Lo que tenemos que pagar ahora, pronto, el mes que viene o en los próximos 4 meses, lo tendría que pagar dentro de 5 o 6 años. Ahí apelo, discuto en la Cámara y llego a la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué puede pasar en la Corte Suprema de Justicia? Que me fallen a favor o que me fallen en contra. Si me fallan a favor, brindamos. Si me fallan en contra, acuérdense que el fisco me va a reclamar una vez el impuesto emitido en carácter de multa, me va a reclamar todos los intereses resarcitorios por los 5 o 6 años que discutí con la AFIP y con el Tribunal Fiscal, que están a razón del 2,5% mensual, más o menos, 2,75%, y me van a exigir los intereses punitorios por toda la etapa en la justicia ordinaria. O sea que el monto va a ser importante. O sea que si no sale una moratoria en el medio, que va a salir, y si me fallan en contra, el monto es importante. Se lo quiero decir porque muchas veces los que ofrecen este proceso no cuentan toda la película, y creo que es justo y necesario, como decimos algunos en la misa, decir todo, que esto está fantástico para no pagar el impuesto hoy, para sacarme la bronca legítima que tengo, para decir que es inconstitucional, que si lo gano, pero que si lo pierdo con más multas, que las voy a discutir, intereses y costas. ¿Cómo juega la línea rosa de abajo? Y yo, mientras estoy discutiendo con la AFIP y el Tribunal Fiscal, voy a estar llevando adelante la acción declarativa de certeza. Si en un momento dado me sale a favor, voy al Tribunal Fiscal y digo, miren, me salió a favor. Si me sale en contra, no digo nada. La acción declarativa de certeza va más rápido que el procedimiento de arriba.
Bueno, el pago y repetición, me queda poco tiempo, 7 minutos nada más, pero el pago y repetición es pagar y pedirle la devolución al fisco, y bueno, es un juicio largo, que llevará entre 8 y 10 años, y el crédito se actualiza por la tasa pasiva del Banco Central de la República Argentina, que entiendo que está en el 20 y pico %. Así que esto es algo que tiene que llegar a la Corte, y si ahí me dan la razón, me devuelven el impuesto, o un impuesto que lo pagué a moneda dura, me lo van a devolver a moneda muy debilitada, porque me van a reconocer el 20 y pico %. La cuarta es pagar. Acá hay un perfil del contribuyente que se pueden ubicar. El contribuyente agresivo es el que quiere ir por amparo, ventaja, resolución rápida, desventaja, resolución rápida. Si pierdo, tengo que pagar intereses y multa, estoy bajo la lupa de la AFIP. En la segunda columna es la que dije, no pagar ni determinar el impuesto, es para un contribuyente no conservador que busca una moratoria. La ventaja es que se litiga con eventuales antecedentes de amparos de terceros, suspende el juicio de ejecución de la AFIP, es más idóneo que el amparo. La desventaja, bueno, tiene mayor tiempo, estoy bajo la lupa de la AFIP y pierdo la condición frente al CIPER, porque al no pagar prendo a la condición que tengo de buen contribuyente frente al CIPER, eso me expone más a inspecciones. El tercero, que es pagar y repetir, pedir la devolución, lo que tiene de bueno es que no pierdo la condición frente al CIPER, porque obviamente pagué, y sí puedo tener una inspección. Y el cuarto, que es pagar, ahí es que me focalizo en mi negocio y bueno, doy vuelta a la página. Por último, conclusiones. El impuesto a la riqueza ya tiene media sanción, en principio será ley y no debería tener modificaciones sustanciales en el Senado, aunque es impredecible afirmarlo dado los intereses económicos políticos en juego. La discusión parlamentaria en diputados no ha modificado cuestiones sustanciales, no mejoró las alícuotas, no subió el mínimo no imponible, los bienes exentos en bienes personales los mantuvo grabados, y lo que hizo fue modificar la vigencia para peor, porque va a aplicar un tipo de cambio de 80 y no de 59. Todo parece indicar que lo que está exento en bienes personales va a estar grabado dentro de la base imponible, salvo que prosperen los cuestionamientos de entidades empresarias. Y los argumentos de inconstitucionalidad son contundentes, pero sepamos que esto es muy complejo políticamente, y como es un impuesto que va a afectar a una parte importante de la comunidad de negocios, quizá el fallo sea más de naturaleza política que de naturaleza técnica. Si fuera técnico, debería ganarse. Grupo GNP, expertos en impuestos, enfoque de negocios, líderes en estrategia fiscal, la firma de impuestos más premiada de Argentina. www.grupognp.com